Hola, mucho gusto de volverlos a acompañar. Mi nombre es Brian Torres. En esta oportunidad, pues continuaremos con el curso que estamos desarrollando a través de este espacio y seguir platicando al respecto de la publicidad. En este caso concreto, al respecto de la publicidad en el área creativa. Entonces los dejo con la lección de hoy. Bienvenidas, bienvenidos y mucho gusto en saludarles. Hola, mucho gusto y pues bienvenidos y bienvenidas a esta lección de hoy. Hoy vamos a platicar al respecto del diagnóstico. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso del diagnóstico? El diagnóstico pues es una herramienta que cualquier profesional utiliza, ya en términos muy generales. Es una herramienta que cualquier profesional utiliza para detectar un problema. Nosotros como publicistas también tenemos la obligación de utilizar los diagnósticos. Ello para detectar los problemas que puedan existir dentro de la organización que nosotros tengamos o dentro del espacio que nosotros nos desempeñemos. Entonces, esta es una primera perspectiva de ello y pues obviamente, como les decía hace un ratito, bien importante que sepamos que para esto nos sirve. Siempre van a haber inconvenientes, siempre van a haber situaciones de mejorar. Entonces, el diagnóstico nos sirve para poderlo evidenciar a través de un estudio, a través de herramientas concretas. Entonces, ahorita lo vamos a empezar a ver. Sean, como les repito, hace un ratito, sean bienvenidas y bienvenidos. Bueno, como primer punto, pues tenemos las generales de un diagnóstico. Este diagnóstico pues atiende o existen algunos propósitos concretos. El primero de los propósitos es la parte de identificar los problemas que puedan existir. Ello lo hacemos a través de diferentes métodos y técnicas. Eso lo vamos a ver también en un ratito. Siempre todo estudio, toda investigación tiene sus alcances y sus límites. Eso es bien importante cuando uno está estudiando o está haciendo un proyecto de diagnóstico. Y luego tenemos las diferentes herramientas que existen para investigar. Entonces, esas son las temáticas que vamos a abordar. Si se dan cuenta, cada uno pues tiene un sentido diferente, cada uno pues tiene características diferentes y cada una tiene incidencia diferente dentro de un diagnóstico, que es un proyecto como tal. Entonces, bueno, siempre que nosotros hablamos de un diagnóstico tenemos que ver bajo qué perspectiva o bajo qué enfoque nosotros lo vamos a abordar. Tenemos la perspectiva cuantitativa, tenemos la perspectiva cualitativa y por último tenemos la perspectiva mixta. En cuanto nosotros hablamos de una perspectiva cuantitativa, nosotros estamos haciendo alusión que es cuando nosotros vamos a trabajar con números, vamos a contabilizar observaciones o características concretas sobre un fenómeno. En el área cualitativa nosotros nos vamos a enfocar en la parte de cualidades y características que tiene ese objeto de estudios. Y por último tenemos la perspectiva mixta. La mixta integra un porcentaje de ambas. Eso ya queda a criterio del investigador. Ustedes dirán en este momento, ¿por qué estamos hablando de todo esto en un curso de publicidad? Bueno, el tema de investigación, o cuando hablamos nosotros de investigación, es un tema transversal. Cuando decimos que es transversal, involucra varias áreas del conocimiento. Tal es el caso de la publicidad, la comunicación, el periodismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en nuestra área de conocimiento. En cuanto a otras ciencias, también implica que se involucra esta disciplina, ¿verdad? Entonces, es sumamente relevante que lo veamos y que lo contextualicemos en función de nuestra disciplina de estudio, que en este momento es la publicidad.
Estos son los alcances metodológicos de un estudio. Tenemos 4. Tenemos exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Vamos de la más sencilla hasta la más compleja. Cuando nosotros hablamos de un estudio exploratorio es algo bastante general. A lo mejor yo llego a un pueblito donde no conozco a nadie y pues trato de ver la situación de lo que está ocurriendo en el lugar, pero por el mismo hecho de que yo no tengo conocimiento pleno sobre el objeto de estudio, que en este caso es el pueblito, por decir un ejemplo muy sencillo, hago algo muy exploratorio, me siento a visualizar las dinámicas de las personas, me siento a lo mejor a charlar de manera informal con las personas que llegan al lugar donde yo estoy, trato de buscar acercamiento con algún representante de una municipalidad o una extensión de la municipalidad para que más o menos me dé una noción a lo mejor un poco general de cómo es la dinámica ahí. Luego tenemos los estudios de alcance descriptivo. Cuando nosotros hablamos de un estudio de alcance descriptivo, es cuando nosotros estamos detallando detalle tras detalle o explicando detalle tras detalle las características concretas de algún objeto. En este caso, ahí en la pantalla ustedes tienen una libreta de anotaciones, unas casillas marcadas y tienen un bolígrafo. Si nosotros volvemos a este ejemplo o a esa ilustración o icono que tenemos ahí, si nosotros empezamos, vamos a hacer un ejercicio descriptivo de esta gráfica. Tenemos lo que parece ser una libreta de anotaciones o una lista de cotejo. Obviamente tiene enunciados o tiene palabras en concreto, o frases en concreto o supuestos. Y yo lo voy marcando. Yo lo voy marcando en función de lo que es o lo que no es. Podemos hacer alusión que también es de un color a lo mejor negro. Algunos lo verán morado, pero ahí sí que ya depende del criterio de las personas. Ahí estamos haciendo una descripción. Lo mismo puede ser, y vuelvo al ejemplo del pueblito. El pueblito a lo mejor pues quedaba en un lugar que era cálido, la gente era muy amable. Adicional a que todo esto se daba, pues tenía un mercado donde había mucho comercio, tanto formal como informal. Los comerciantes pues se daban a la tarea o ejercitaban ahí el comercio, vendían diferentes tipos de productos, por ejemplo papa, maíz, frijol, etc. Eso es un ejercicio descriptivo. Yo ya le subí nivel a esto y ya estoy presentando algo más concreto. No es una visión a lo mejor tan general como la anterior, sino que es más ilustrativo. Yo trato de evidenciar o explicar o a través de la palabra las características de ese objeto en concreto. Eso es algo descriptivo. Luego tenemos la parte correlacional. Siempre que nosotros hablemos de algo correlacional, estamos haciendo alusión que intervienen dos factores, un efecto y una causa. Vamos a un ejemplo pues usual de cómo es que se dan las cosas en la vida real. Tenemos el fenómeno de la lluvia, que es un fenómeno natural, y cuando la lluvia cae en exceso produce efectos. Produce efectos en las comunidades, los ríos se inundan. Si el lugar fue muy dañado o ha sido muy explotado a nivel agrícola, existe la posibilidad de que hayan derrumbes por falta de árboles, entre otra serie de características, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? La causa es el exceso de lluvias y el efecto son desastres ambientales. Nosotros pudiéramos hacer un estudio, por ejemplo, en una región en concreto del lugar donde nosotros nos ubiquemos para tratar de explicar o establecer esta relación, de una relación de causa y efecto. Y luego tenemos los estudios explicativos
o el alcance explicativo de investigación. ¿En qué consiste un alcance explicativo? El alcance explicativo pues tiene varias características. Primero que nada, incluye los primeros tres tipos de alcance que se realizan a nivel exploratorio, descriptivo y correlacional. Por ende, es un estudio amplio. Volvamos al ejemplo que estábamos explicando, desarrollando a través de un estudio o una descripción o una explicación de un estudio correlacional. Teníamos la lluvia como el causante y el efecto son desastres ambientales y obviamente pérdidas de vidas humanas. ¿Cómo pudiéramos subirle nivel a este ejemplo que a lo mejor pues es bastante sencillo? En primer lugar, ampliar el tiempo de estudio. Podríamos decir que vamos a tratar de explicar por qué se dan desastres socioambientales, desastres que afectan a las personas, a sus bienes muebles e inmuebles, a sus propiedades, en un periodo concreto de tiempo, digamos de 2017 a 2022. Entonces ahí yo voy a tratar de ubicar las razones concretas por qué pasa esto y tratar de explicar por qué es que se dan. Se dan por una situación de pobreza, se dan por temas de migración. Pueden haber diferentes causas o diferentes aspectos sociales que lo expliquen. Entonces, ¿por qué pues es relevante esto? ¿Por qué es necesario que nosotros comprendamos esto? Muchas veces nuestros clientes nos van a llegar con una serie de, o nos van a plantear una serie de inquietudes, una serie de cuestionamientos, una serie de problemáticas que enfrentan. Entonces es necesario que nosotros tengamos el criterio para poder plantear o abordar un estudio en función de ello. Hacer un ejercicio exploratorio para ver qué es lo que está sucediendo a nivel comercial dentro de la empresa. Hacer un ejercicio descriptivo para que nosotros podamos describir cuál es la situación concreta de cómo se está manejando. En este caso específico que nosotros estamos en el curso de publicidad, pues manejar o explicar cómo es que se está dando esta situación del uso de la publicidad en esa organización. Luego viene el tema de las causas y los efectos, que es correlacional. Una publicidad, por ejemplo, ahí sería la causa, una publicidad o una baja en ventas o una baja a nivel comercial, que ese ya sería el efecto, ¿verdad? Entonces sería de identificar la causa. ¿Qué es lo que lo está provocando? A lo mejor el equipo de ventas no está motivado, a lo mejor no hay buenos incentivos económicos para que el equipo de ventas haga bien su trabajo. Entonces ahí se da esa situación. El efecto es una baja en los ingresos económicos y la causa puede ser que el equipo de ventas se haya visto mermado, por decir algo, ¿verdad? Y luego tenemos el estudio explicativo. Ya en el estudio explicativo obviamente vamos a abordar muchas más temáticas para explicar pues cómo está el tema a nivel comercial, cómo se está dando el manejo de la publicidad, qué características o cómo es que se da el tema del ejercicio de ventas, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos ilustrado de una manera muy clara. Espero que los ejemplos que hayamos planteado aquí sean de utilidad y le permitan a usted comprender cada uno de los aspectos que explicamos. Cualquier duda o comentario adicional, pues pueden utilizar ustedes la sección de comentarios aquí en YouTube o lo pueden hacer llegar a través del espacio que tenemos habilitado dentro de nuestras plataformas. Entonces, eso sería para que nosotros podamos identificar el alcance metodológico de un estudio. Bueno, hace un ratito hablábamos de los métodos y ahorita vamos a explicar las técnicas.
Los métodos los enunciamos hace un ratito y pues los vamos a explicar. Usualmente ya el método es lo que nos orienta a nivel general para dar cumplimiento dentro de un estudio. La mamá de todas las ciencias sociales es la filosofía. Entonces podemos apoyarnos en algún método filosófico que nos ilustre o que nos oriente sobre cómo entrarle a un objeto concreto de estudio. Entonces, cuando nosotros hablamos de un método que nos puede orientar para comprender un fenómeno en concreto, los más usuales y los más recurrentes y los más generales son, por ejemplo, el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo parte de generalidades para aterrizar en situaciones concretas. Y el método inductivo es al revés. Parte de particularidades o inicia en particularidades concretas y se va a lo general. Ejemplos para que no se me pierdan mis distinguidos oyentes. Tenemos ahí, por ejemplo, vamos a hablar de el ejemplo que traemos desde hace un buen rato. Las catástrofes e inundaciones que pueden ocasionar una lluvia desmesurada. Ahí podríamos, si nosotros vamos a abordar situaciones de generalidades a particularidades, como es el método deductivo, vamos a partir o vamos a dar un paso hacia atrás y observar en qué contexto se encuentran las catástrofes y los fenómenos naturales. Entonces eso se trata al respecto del medio ambiente. Entonces podríamos partir de ahí, luego entrar al tema de la lluvia y el famoso cambio climático, y luego los desastres ambientales que provoca la lluvia en exceso. Vamos a invertir el ejemplo. Ahora vamos a hablar del método inductivo. En concreto, nosotros pudiéramos centrarnos en los daños materiales y en cuanto a vidas humanas que han ocasionado las lluvias. Luego seguimos con el cambio climático, en qué contexto, en qué área se encuentra la lluvia desmesurada, y finalmente el medio ambiente como lugar de convivencia a nivel general. Entonces eso podría ser, o más o menos podría ser, para ilustrarles de qué manera podemos nosotros identificar tanto cuestiones particulares en algún hecho concreto o cuestiones generales. Vamos ahora a platicar de las técnicas de investigación. Las que tenemos ahí en la pantalla son algunos ejemplos de técnicas cualitativas de investigación. En primer lugar, y la técnica más popular o más utilizada en cuanto a técnicas cualitativas está la observación. Observación, si ustedes buscan con autores, pues van a encontrar muchas. Hay observación estructurada, semiestructurada. Siempre que nosotros tengamos la necesidad de hacer observación, es necesario que identifiquemos qué tipo de observación vamos a realizar. Si va a ser nada más de forma libre, si van a ver algún hecho en concreto, si van a detectar o van a tratar de observar cuestiones específicas, eso ya es propio de lo que se desea hacer en el estudio. Luego tenemos las entrevistas. Hay entrevistas, al igual que la observación, montones. Hay entrevista abierta, hay entrevista estructurada, semiestructurada, etcétera. Entonces, tenemos que ver cuál es la que se acopla más a nuestro propósito o a nuestro objetivo de investigación. Luego tenemos la parte del diario de campo. El diario de campo es una herramienta fabulosa y más para cuando se aplican estudios, digamos, de carácter social. Entonces el investigador va tomando nota de todos los aspectos
que se van dando dentro de su ejercicio de investigación o dentro de su diario de campo. Es una herramienta bien interesante. Lo complicado o el detalle está en que nosotros podamos tener el criterio de, luego de que se escribió toda esa información, poderla organizar. Luego tenemos el grupo focal, que no es lo mismo que un grupo objetivo. El grupo focal es una técnica de investigación cualitativa en donde tenemos un moderador y podemos tener unas 4 o 5 personas invitadas. ¿Qué hace el moderador? El moderador pues se junta con estas personas invitadas y tiene su batería de preguntas o su guía de grupo focal y ahí empiezan a platicar sobre un hecho en concreto. Por ejemplo, si nosotros volvemos al ejemplo que venimos desarrollando a través de las imágenes anteriores, por ejemplo, si nosotros nos remitimos a una comunidad rural que ha sido fuertemente impactada por tema de lluvias, pérdidas de cosechas, pérdida de bienes materiales, bienes inmuebles, etcétera. Entonces, yo identifico unas 5 o 6 personas que me puedan ilustrar sobre esta problemática y yo me siento con ellos y desarrollamos este estudio o aplicamos esta técnica en concreto. Bien importante y la sugerencia, aquí hay varias sugerencias, ¿verdad? Ustedes, obviamente que ustedes comprendan bien en primera instancia, o si no se comprende, pues tratemos de buscar referencias documentales que nos ilustren. Obviamente en el tema del grupo focal nosotros tenemos, y no es recomendable que el investigador principal pues sea el que desarrolle el grupo focal, porque puede desviar el estudio o lo puede dirigir hacia lo que él pretende. Entonces es algo que hay que tener presente. Luego tenemos algo que es bien recurrente en los trabajos académicos, que es el tema de revisión de literatura o revisión documental. Entonces yo ahí como investigador pues ya tengo claridad de los temas a desarrollar. Busco literatura que me ilustre y que me apoye para que yo entienda en primer lugar en qué consiste el fenómeno a investigar y en segundo pues yo lo pueda plasmar dentro de un marco teórico, como le llaman popularmente. Y luego tenemos el relato de vida. El relato de vida es una técnica bien interesante de aplicar en investigación. Entonces, tenemos nuestro objeto de estudio en concreto y yo selecciono una persona específica. Por ejemplo, a lo mejor un trabajador de alguna empresa. Entonces, yo le pregunto a través de 1 o 2 preguntas cómo ha sido su experiencia o cómo se ha desarrollado la empresa y él de forma conjunta, por decir un ejemplo, ¿verdad? Obviamente le dejo el espacio libre para que él se exprese y ahí nos va a ir compartiendo cómo ha sido ese relato de vida entre ambos, entre la empresa y entre él. Entonces es una técnica bien bonita de utilizar a nivel de investigación. A nivel publicitario nosotros hablamos del comprador misterioso. En inglés le llaman Mystery Shopper. ¿Y qué es este comprador misterioso? Esta es una persona que pues obviamente se realiza toda la gestión interna para que vaya a hacer la compra o que vaya a adquirir un producto o haga uso de un servicio. Y esta persona pues va a ir recopilando cada una de sus perspectivas, cada una de las situaciones que va viviendo a medida que se va desarrollando la dinámica ahí de adquirir el producto, de hacer uso del servicio, etcétera, ¿verdad? Entonces, brinda una perspectiva muy interesante, básicamente en el tema de servicio al cliente, de cómo fue la experiencia que la persona tuvo. Entonces, esa la pueden anotar ahí ustedes como aspecto adicional y eso ya es muy encaminado al tema de marketing, de publicidad y ventas, ¿verdad? Bueno, esta es la forma que nosotros ya podemos organizar la información que recopilemos.
Entonces tenemos esto que vemos ahí, del lado derecho de su pantalla, se llama una matriz. ¿Qué pasa cuando uno establece una matriz? Uno establece categorías. Por lo que puedo ver, las categorías en este caso están acá. ¿Qué pasa? El investigador revisa la información que cotejó y la va organizando a través de esas categorías. Esas categorías pueden ser categorías generales o pueden ser categorías concretas. Estas nos las pueden dar las ciencias sociales o nos las puede dar el marketing, que es como que el precedente o el que nos da el parámetro teórico a la práctica publicitaria. Bueno, luego tenemos las técnicas cuantitativas de investigación. Ahí entran las encuestas, que puede ser persona a persona, por eso le pusimos personal. Entonces yo me voy a juntar con alguien y yo le voy a aplicar una encuesta. Luego tenemos las encuestas telefónicas. Esto casi no se usa en nuestro país. Quien lo utiliza mucho es Estados Unidos. Da un discurso a la nación el presidente de Estados Unidos y luego las empresas encargadas de estudios y de todo este tipo de situaciones de investigación social realizan llamadas telefónicas al azar y van recopilando de primera mano a través obviamente de llenar encuestas. Van recopilando cómo fue que la gente percibió el discurso o qué sensaciones le provocó el discurso. Y luego tenemos las las encuestas electrónicas. Las encuestas electrónicas se han puesto muy de moda hoy en día. Ahí tenemos el ejemplo de los formularios de Google, que es una herramienta fantástica para hacer encuestas. También hay otras aplicaciones, ¿verdad?, que ustedes pueden ir utilizando. Los psicólogos utilizan las famosas escalas. Entonces, en estas escalas se establecen criterios como personalidad, autoestima, todo este tipo de situaciones, y el psicólogo va haciéndole una entrevista y junto con lo que usted le va preguntando a la persona o lo que él le está preguntando a usted, ahí va completando el instrumento. Puede ser de esa forma o puede ser que usted mismo lo llene, ¿verdad? Porque así es como esto funciona. Y luego tenemos las listas de cotejo, que es una como la que tenemos ahí dentro de la gráfica. Y pues ahí ya queda bajo criterio del investigador cómo la va a ponderar. Por ejemplo, las primeras 2 preguntas van a tener una ponderación de 20 puntos. Estas 2 van a tener una ponderación de 10. Estas 2 de 30, ahí ya tenemos 60. Y estas últimas 2 de 40. Es un ejemplo, ¿verdad? No es que así se tenga que hacer. Entonces, si cumple, van a tener los 40. Si no cumple, pues van a perder esos 40. Y así es como se va completando ahí la situación. Bueno, aquí tenemos cómo es que se organiza esta información o cómo es que nosotros la sistematizamos. Lado izquierdo tenemos cuadros y esto es al respecto de promedios que registran algunas naciones del mundo en cuanto a matemáticas, lecturas y ciencias, ¿verdad? Y luego tenemos las famosas gráficas, que esas las vemos cuando son estudios de opinión pública. Ahí los tenemos, también aparecen en informes académicos. Entonces son una herramienta que nos permite visualizar de manera sistematizada y organizada la información cuantitativa que vayamos recabando. Espero que el tema haya quedado claro. Si no ha quedado claro, pues el espacio está disponible para que cada uno de ustedes pues pueda dejar sus comentarios, ya sea a través de este medio o a través del espacio de la plataforma que tenemos habilitado para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a través de esta videoconferencia, este material que preparamos para ustedes. Espero que el tema compartido haya sido enriquecedor, que les haya ilustrado y que les haya generado conocimiento. No se olviden, por favor, de suscribirse a este canal si el material les ha agradado, si ha sido de su interés.
Y si tienen dudas, pues está habilitado el espacio para que nos hagan llegar sus comentarios, sus inquietudes y todo lo que ustedes necesiten para poderles seguir apoyando. No se olviden de referirnos si el material les gustó y también suscribirse obviamente a nuestro espacio digital. Mucho gusto y hasta la próxima.